Muy, pero muy buenos días. Espero que hayas amanecido bien, lleno de vida, lleno de salud. Y si de pronto te levantaste con un problema, con un dolor, creo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que cuando tengan contacto con esta palabra, tu problema se va a convertir en solución y tu enfermedad se va a convertir en sanidad. Bienvenido a este programa, Despierto y aún estoy contigo. El día de ayer estuve hablando que iba a ser una serie acerca de los héroes de la fe. Y hoy quiero hablar acerca de un hombre que tuvo una fe inconmovible en el Señor y que le creyó a Dios por cosas que no existían. Y ese hombre es Noé. La fe de Noé. Hoy vamos a hablar acerca de este general de Dios, de este patriarca de Dios, de este hombre de Dios que se mantuvo creyéndole a Dios sin importar la situación, el sistema, la atmósfera donde se encontraba. Él le creyó a Dios por cosas que no existían. Él le creyó a Dios por cosas venideras. Y yo estoy seguro que es lo mismo que Dios quiere que tú le creas en esta generación. Que tú le creas a Dios por cosas que otros no han visto. Que tú le creas a Dios por cosas que todavía no han llegado a la existencia, pero que ya existen en el mundo de Dios, pero que Dios quiere manifestarla en tu mundo. Dios quiere manifestarla en tu vida. Vamos a la palabra en Génesis capítulo 6, verso 9. Y leo la palabra para esos oyentes que nos están viendo y que están en sintonía con nosotros cada mañana. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu Santo. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Vamos a saltarnos al 14. Dice 14. Hazte una arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Noé le creyó a Dios por cosas sobrenaturales. Noé le creyó a Dios por cosas que vista humana no había presenciado. Noé le creyó a Dios por una tarea que hombre no había visto, que no había subido a corazones de hombre. Dios le da una idea a Noé, Dios le da una visión a Noé, y la visión de Noé era que se hiciera un arca de 3 pisos. Pero antes de que Dios le dé esta palabra a Noé, dice la palabra que Dios vio la maldad del hombre y que su corazón era de continuo el mal. Dios crea al hombre con un propósito, que caminara en sus estatutos, que caminara en sus proyectos, que caminara en su palabra, que caminara en su presencia. Ese siempre ha sido el deseo de Dios, de que tú camines en pos de su palabra, de que tú camines en pos de la presencia de Dios. No que tú camines en pos del mundo y de los afanes de este mundo. No que tú camines en pos de la vanagloria de la vida o de la vanagloria de la vista. No, Dios quiere que el hombre se acerque a Él, para Él poder acercar al hombre su bendición, su cobertura, su protección, su dirección. Cuando nos acercamos a Dios no carecemos de sabiduría. Cuando nos acercamos a Dios vamos a abundar en conocimiento. Cuando nos acercamos a Dios, Él va a abrir camino en medio del desierto. Cuando nos acercamos a Dios vamos a caminar como sabios y como entendidos en este tiempo. Y la necedad no se va a empoderar de nuestra mente. En el tiempo de Noé, los hombres eran necios. Cuando utilizo el término hombre, no estoy hablando del sexo masculino solamente, sino que estoy hablando de ambos sexos, masculino y femenino. Estoy hablando de hombre y mujer. Estoy hablando de varón y de hembra. En el tiempo de Noé, las mujeres y los hombres y ese pueblo estaba bajo una opresión de maldad. El pueblo en su corazón estaba haciendo iniquidad, no respetaba a Dios, no respetaba la presencia de Dios y su corazón era de maldad. Pero había un hombre que halló gracia delante de Dios y ese hombre fue Noé. Cuando Noé halla gracia delante de Dios, dice la palabra que Dios le da una asignación, Dios le da una tarea, Dios le da un propósito y era que hiciera un arca cuya longitud iba a ser de ciertas medidas que Dios puso en el corazón de Noé. La Biblia habla que
iba a ser de 300 codos. Y ahí Dios empieza a revelarle el diseño a Noé. Y Noé obedece a Dios. Pero nota algo. Dios le habla a Noé que haga, en otras palabras, un barco gigante. Con el objetivo de que en el barco gigante iba a entrar Noé, la esposa de Noé, los 3 hijos de Noé y las 3 nueras de Noé. Y los animales de 2 en 2, nadie más. Porque Dios iba a raer la raza humana, iba a arrancar la raza humana de la tierra, la iba a destruir, porque nadie invocaba a Dios. Solo Dios halló a Noé justo, varón justo, perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Mira qué tremendo, que en medio de una atmósfera de pecado, en medio de una atmósfera de maldad, en medio de una atmósfera de muerte, Noé decide caminar con Dios. Y quiero poner esta palabra en tu corazón para que tú tome conciencia y decidas caminar con Dios en medio de esta generación, de este mundo que lentamente se está cayendo, este mundo que lo domina la maldad, lo domina el rencor, lo domina la ira. Claro, hay amor, hay virtudes buenas en ciertos corazones, pero este mundo, dice la Biblia, que está bajo el poder del maligno, y el diablo es el que inyecta en el corazón de los hombres rencor, muerte, maldad, envidia, avaricia, lascivia, soberbia. Eso es lo que el diablo pone en el corazón del hombre. Pero cuando tú estás con Dios, Dios blinda tu corazón. Eso es lo que rodeaba a Noé. La generación de Noé, había rencilla, había soberbia, había altivez, había muerte. Nadie caminó con Dios excepto Noé. Y a este hombre Dios le dice que haga un barco gigante. Pero mira que aquí es donde entra la fe de Noé. Dios le dice, vas a hacer un arca gigante. Un barco, Dios dice, va a hacer un arca. En otras palabras, un barco gigante. Pero en aquel entonces no llovía. Pero Dios le está mandando a hacer un barco. Para que tú hagas un barco, se necesita agua para el barco, para navegar en el barco. Tú no vas a hacer un barco si no hay un mar. Tú no vas a hacer una lancha si no hay un río. Para tú poder hacer el barco, tiene que haber un mar para poder navegar en el barco. Mas, sin embargo, Dios le dice a Noé, vas a hacer un arca. Mas Noé nunca había visto o había presenciado una lluvia. La Biblia dice que no llovía en ese entonces. Solo de la tierra subía un vapor que regaba las plantas y las hacía germinar. Pero entonces, ¿por qué Dios le manda a hacer esta locura? Porque ahí entra la fe. Tú tienes que creer lo que sale de la boca de Dios aunque tú no lo comprendas. Tú tienes que creer lo que sale de la boca de Dios aunque tu problema te grite lo contrario. Tú tienes que creerle a Dios sin importar lo que estés viviendo actualmente. Los hombres de la Biblia le creyeron a Dios. María y Marta no pudieron acceder a este misterio o a esta profundidad de fe. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero María pensaba que Lázaro iba a resucitar en el día venidero. Pero Jesús le está diciendo, yo lo voy a resucitar. Jesús le dijo a sus discípulos, Lázaro duerme, pero vamos a despertarle. Los discípulos pensaban que Lázaro verdaderamente estaba dormido. Pero Jesús después le dice públicamente, él muere, él ha muerto. Mira ese nivel de fe en que manejaba el Señor. Y Dios quiere que tú tengas una mentalidad o un dialecto de fe diferente a la gente que te rodea. La gente ve muerte donde Dios ve vida. La gente ve solución, la gente ve destrucción donde Dios ve restauración. La gente ve enfermedad donde Dios ve sanidad. La gente ve escasez donde Dios ve abundancia. Los hombres de la fe viven donde muchos mueren. Los hombres y las mujeres de la fe hacen cosas en tiempos difíciles que no hace el incrédulo. Los hombres de fe pueden desarrollarse, pueden producir en un momento difícil donde los hombres no producen. Pero ¿qué es lo que lo hace producir? Su fe. Los hombres de fe no son estériles. Las mujeres de fe no son estériles. Y aunque la esterilidad esté en ellos, su fe los va a hacer fértil. Sara fue estéril, pero la fe de Abraham la hizo fértil en Dios.
Entonces mira que ahí es ahí donde entra la fe de Noé. Le creyó a Dios por algo que no veía. Le creyó a Dios por lluvia. Le creyó a Dios por un diluvio. Cosa que nunca había pasado en la tierra. Y ve, y nunca más ha pasado. Cuando tú le crees a Dios, tú experimentas cosas que nadie más experimenta. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú tienes la fe en Dios, cuando tú tienes la convicción en Dios, tú vas a disfrutar lo que el incrédulo no disfruta. Tu fe te va a llevar a disfrutar, tu fe te va a llevar a ver, tu fe te va a llevar a conquistar y tu fe te va a llevar a hacer lo que no hacen otras personas. Noé hizo un arca en un tiempo donde no llovía. Si tú le crees a Dios en este tiempo, tú vas a hacer lo que no ha hecho humano. Si tú le crees a Dios en este tiempo, tú vas a hacer lo que no han hecho los mortales. Tú vas a construir, tú vas a edificar. La Biblia dice que por la fe ellos conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, ellos derribaron murallas. Cuando tú tienes fe, nadie te puede detener. La brujería no te va a detener. Cuando tú tienes fe, tus hijos, Dios lo transforma. Tu hogar, Dios lo bendice. Tu ministerio fluye. La fe de Noé lo llevó a hacer algo sobrenatural. Y la fe de Noé no solo lo salvó a él, a su esposa, a sus hijos, a su nuera, no. La fe de Noé hizo que la raza humana se multiplicara. Cuando tú tienes fe en Dios, tú no solo te vas a multiplicar, te va a multiplicar tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y deseo que la presencia de Dios toque tu corazón. Los hombres de la Biblia vieron grandes cosas porque le creyeron a Dios en grandes cosas. Elías le creyó a Dios por algo que no había pasado en su tiempo, por una resurrección. Él resucitó a un niño que estaba muerto. Se necesitaba fe para poder resucitar a alguien muerto. Y tú necesitas fe para poder resucitar aquel matrimonio que se está muriendo, aquella vida económica que se está muriendo. Necesitas fe para ver la sanidad en tu familiar. Necesitas fe para ver puertas abiertas. Necesitas la fe de Noé para mantenerte en medio de la burla y de la crítica. Noé fue el predicador que más paciencia tuvo. Se dice que demoró casi 100 años haciendo el arca. Y fueron 100 años que él tuvo paciencia. Le creyó a Dios. 100 años trabajando por un proyecto. Oye esto. 100 años trabajando por una visión. Y hay gente que en los primeros años o en los primeros meses suelta la visión y no le creen más a Dios. Pero Noé demoró 100 largos años creyéndole a Dios para hacer un arca y creyéndole a Dios que no le dejarían vergüenza. El que cree en Dios no cree en vergüenza. Noé le creyó a Dios y Dios le mandó el agua. Créele a Dios y Él te va a mandar los cuervos, te va a mandar la lluvia tardía y temprana, te va a mandar la sanidad en esa enfermedad, te va a mandar la restauración en ese quebranto, te va a hacer bonanza en esa tormenta. Si le crees al Santo de Israel. Espero que este mensaje te haya bendecido. Ayúdame a alcanzar más personas. Compártelo y verás cómo otras personas su fe se la aumenta. Recuerda, esto es Despierto y aún estoy contigo. La fe de Noé. Shalom.